amanecer. Su amiga y hermana en Cristo, Cecilia Zamora, de Ministerios Getsemaní, ubicados en Apapka, para invitarlos a sintonizarnos en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, todos los lunes a las 10 de la mañana, hora de la Florida. Un programa de bendición y edificación para su vida. Los esperamos aquí por TuneIn y de Radio Digital, una estación de bendición, o conéctate con nosotros vía Facebook. Cristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Sintonícenos aquí en Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones. De rodillas estaba implorando
gloria a Dios. Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos que están ahí ya en sintonía. Bienvenidos a este espacio de mujeres llenas del poder de Dios aquí por Vive Radio Digital. Les saludamos bendiciéndoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa alabanza que acaba de escuchar, hermanos, pues es de mi pastor, nuestro pastor Bernardo Mateos. Le enviamos saludos y bendiciones, y a toda la congregación de Templo Getsemaní. Su material pues lo pueden conseguir ahí mismito en Templo Getsemaní. Estamos ubicados en el 2585 West Orange Blossom Trail, ahí en Apopka, aquí Apopka, Florida. Así que ahí está, hermanos. Y también, si no tiene una iglesia donde congregarse, haga de nuestra iglesia su casa, que será bienvenido. Tenemos nuestros servicios miércoles y viernes 7:30, los domingos a las 10 de la mañana y por la tarde a las 6 de la tarde. Así que será bienvenido. Bendiciones a todos nuestros hermanos que están ahí en sintonía. Nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, Dios le bendiga. Mi hermana Aime Alday, que el Señor le bendiga. Un abrazo, mi hermana, hasta donde se encuentra. Nuestra hermana Maite Rivera, que el Señor le bendiga. Bendiciones, mi hermana, también para su vida, que el Señor le bendiga grandemente. Y pues nuestra hermana Aime envía saludos y bendiciones a todo el equipo de Vive Radio Digital desde Tulca, México, o Tuxtla, México. Y pues ahí están los saludos de parte de nuestra hermana Aime para nuestro hermano Eric y mi hermana Yanira Soto. Dios le bendiga. Nuestra hermana Mónica Azul, Dios le bendiga. Un abrazo, mi hermana. Bendiciones. Gracias por estar ahí en sintonía. Y pues vamos, hermanos, a compartir este tema, hermanos, de la armadura de Dios. Nos vamos a edificar con esta bendita palabra. Así que yo le invito, hermano, a que nos acompañe y se quede aquí con nosotros este espacio, hermanos, de mujeres llenas del poder de Dios. Y pues vamos a poner en las manos del Señor esta palabra. Le voy a invitar allá a mi esposo que pues se ponga en oración este tema, hermanos, que vamos a compartir. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias le damos primeramente a Dios por la vida, la salud, por darnos el privilegio de estar nuevamente aquí apoyando el ministerio de mi esposa. Y pues es un privilegio porque pues no éramos merecedores. El Señor, por su misericordia, nos tiene aquí. Sabemos que siervos inútiles somos, pero por gracia del Señor es que estamos aquí para dar la honra y la gloria solamente a Él. Amén. Vamos a orar para abrir este hermoso mensaje que traemos de la palabra de Dios. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia son nuevas cada día, Señor. La honra y la gloria siempre es tuya, Padre, porque solo tú la mereces. Sé tú hablando a las vidas, Padre, que cada vida que escucha este mensaje, Padre, que tu palabra toque sus corazones. Tu palabra misma dice, Padre, que nunca regresa atrás vacía. Confiamos, Padre, que tu palabra ha de hacer efecto en cada vida conforme cada necesidad, Padre Santo. Sabemos que muchas vidas escucharán, Señor, porque ese es el propósito, Padre, de salvar aquellas vidas que están perdidas, Padre, y de aquellas personas que están desanimadas, que se levanten en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos victoria desde ya porque sabemos que tú eres victorioso, Señor. Tú eres nuestro Rey celestial, Padre, y para ti, Señor, no hay nada imposible. Declaramos victoria sobre aquellas vidas, Señor, que han de escuchar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo hablando a sus corazones, Padre, y que seas tú, Señor, redarguyendo las vidas, Señor amado, porque tu palabra es viva, es eficaz, Padre Santo, es como espada de doble filo, Señor, que corta y penetra hasta lo más hondo de nuestro corazón, Señor. Declaramos victoria en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Y pues para empezar este hermoso mensaje, quisiera que abriéramos nuestra palabra del Señor allí en Filipenses, en la carta del apóstol Pablo que le da a los Efesios, donde nos habla acerca de la armadura de Dios. Sabemos que este mundo muchas veces nos atrae y muchas veces nos lleva a caminos que no son muy agradables al Señor. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos da esta bendita palabra y nos arma con esta bendita palabra para saber nosotros cómo detener las acechanzas del enemigo. En Efesios 6, capítulo 6, del versículo 10 al 20, vamos a leer la bendita palabra en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria a Dios. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo les escribe esta carta a los Efesios porque sabía que necesitaban estas verdades de la palabra para poder vencer los dardos del enemigo. Como todo ejército terrenal, podemos ver que los ejércitos tienen su armamento, tienen todo lo que necesitan para ir a pelear. Y nosotros, como el ejército poderoso de Dios, un ejército invencible, también el Señor nos arma con poder para que podamos estar firmes ante las enseñanzas del enemigo. El Señor es contra las acechanzas del enemigo, amén. El Señor es poderoso y es sabio porque Él sabe que nosotros necesitaríamos de su palabra para poder contrarrestar al enemigo, amén. Y pues aquí el apóstol Pablo les escribe a los Efesios y les da estas verdades para que ellos puedan estar firmes en la fe. Porque así como en aquellos tiempos había también debilidades, había problemas en esta iglesia de los Efesios, así mismo Dios nos habla hoy que debemos estar armados con la armadura de Dios. Porque como nuestro Padre Celestial sabe que tenemos luchas y pruebas cada día, sabemos que tenemos que estar preparados, amén. Y la palabra misma nos dice que ya nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea que nuestra lucha no es contra nuestro prójimo, nuestra lucha no es contra nuestro vecino, nuestra lucha no es contra nuestro hermano. Nuestra lucha es contra huestes, contra principados que se encuentran en los aires, que ciertamente no los podemos ver, pero que en el mundo espiritual hay huestes de maldad que están acechando a diario nuestras vidas, que nos quieren derribar, nos quieren desanimar de seguir en los caminos del Señor. Muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esto? Ahí podemos ver la mano del enemigo obrando contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra misma nos dice que ya nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y principados que se mueven en las regiones celestes, en los aires. Amén. Y podemos ver que ahí es donde se mueve el enemigo, que nos ataca con los dardos. Nuestra mente viene siendo como el campo de batalla, porque el enemigo manda dardos a nuestra mente para que nosotros le creamos y así podamos tomar decisiones que no le agradan a Dios, o tomar decisiones que nos pueden afectar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad. Y ese es el trabajo del enemigo, aventarnos los dardos a nuestra mente para que nosotros los podamos retener y poderlos transmitir a nuestro corazón, y de ese motivo sabemos que el enemigo trabaja. Pero sabemos que la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esas huestes celestiales que se mueven en los aires. Y para eso el Señor Jesucristo nos da estos pasos que traemos, la armadura de Dios, para estar protegidos contra esas acechanzas del enemigo, amén. Y pues voy a dejar a mi esposa que comparta un poco acerca de este punto. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues es una palabra hermosa, una palabra donde podemos ver, hermanos, el consejo sabio y poderoso de la bendita palabra del Señor, donde nos invita a ponernos esa herramienta
de protección sobre nuestras vidas, hermanos. Y nos menciona aquí la palabra del Señor, nos menciona 5 instrumentos de la armadura de Dios. Son cinco cosas. Primero nos invita la palabra a ceñirnos ceñir nuestros lomos con la verdad, que seamos personas honestas, transparentes, personas, hermanos, que caminemos en la verdad, y la verdad pues es Cristo Jesús, hermanos. Él es la verdad, Él es la vida, bendito sea el Señor. Y aquí nos sigue mencionando ahí 5 herramientas, 5 instrumentos que debemos de estar, hermanos, nosotros como hijos de Dios, como personas conocedoras del evangelio, ceñidos, cubiertos. Nos menciona la coraza de justicia. La coraza de justicia era lo que el soldado se ponía aquí en el pecho, era ese chaleco de bronce que protegía su corazón, sus órganos vitales, los más importantes. Y esto, según los comentaristas, hermanos, pues el corazón, hermanos, representa la voluntad del hombre, su pasión, su amor, su deseo. Y pues la palabra del Señor nos hace la referencia importante, hermanos, de lo que es el corazón delante de Dios como hijos de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces nuestro corazón debe estar cubierto, guardado, hermanos, de toda acechanza, de todo ataque, de toda cosa mala que contamine nuestra vida. De hecho, la palabra del Señor nos habla y nos dice, Jesucristo mismo hablando, hermanos, nos dice, en una ocasión estaban hablando y juzgando y criticando a los discípulos porque estaban comiendo sin lavarse las manos. Y entonces el Señor comienza a hablarles y a decirles que lo que entra por la boca entra y sale a la letrina, que eso no contamina al hombre, porque entra y sale en el cuerpo por la labor natural del cuerpo humano. Pero lo que contamina el hombre, el Señor les da una enseñanza y les dice, es lo que sale del corazón del hombre, porque de ahí salen los homicidios, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, y comienza ahí, hermanos, a mencionar la palabra del Señor, que es todo aquello, hermanos, que contamina al hombre y que lo hace desagradable delante de Dios. Entonces la coraza de justicia, hermanos, es aquel chaleco que los soldados se ponían para guardar su corazón y sus órganos vitales. Y pues el corazón, hermanos, debemos de guardarlo para Dios, un corazón limpio, recto, agradable, guardado de toda contaminación, de todo mal deseo, porque del corazón salen, hermanos, todas esas cosas que contaminan al hombre y que lo hacen desagradable delante de la bendita presencia del Señor. Es algo que debemos de guardar. Y pues los órganos vitales, supuestamente los comentaristas dicen que es el centro de las emociones del hombre, que representa esto. Pero hermanos, nos basamos con el corazón, que es lo que la palabra del Señor nos habla y nos enseña y nos da mucha referencia de lo que es la importancia del corazón delante de Dios. Hay que ponernos, hermanos, esa coraza de justicia que guarde nuestro corazón de todo aquello que nos contamine y nos haga desagradables delante de Dios. Y ahí, hermanos, van todas esas, lo que es la envidia, lo que es las cosas que la palabra del Señor nos menciona que contaminan al hombre, los malos deseos. Todo esto viene, hermanos, de dentro del corazón, y el Señor Jesucristo hacía la mención, y esto es lo que contamina el hombre. Yo no sé si mi esposo trae para ir desenvolviendo cada uno de los herramientas. Entonces, si es así, pues le dejo el espacio. Sí, traemos varios puntos acerca de la armadura de Dios que nos va marcando cómo el soldado debe de estar vestido con esa armadura de Dios como soldados en Cristo, cómo debemos llevar esa armadura puesta espiritualmente, amén, porque acabamos de decir que nuestra lucha no es física, no es contra carne y sangre, es espiritual. Nuestra lucha ya no consiste en mi compañero, en mi esposa, en mis hijos, en mi hermano, en mi padre, porque lamentablemente podemos ver en estos días que aún los hijos se levantan contra los padres y los padres contra los hijos. Ese amor que
que debe de haber entre el padre y el hijo muchas veces ya no existe. Ya al padre le da lo mismo maltratar y hacerle aberraciones a sus hijos, como los hijos también les da lo mismo pelear con sus padres como si pelearan con cualquier otra persona. Podemos ver que ese amor familiar ya se está desintegrando, que la maldad ha entrado tan profundo que aún en los lazos familiares ya no hay ese respeto, ya no hay ese amor que deberíamos de tener contra nuestro prójimo, contra nuestros padres, nuestros hermanos. Podemos ver que en estos tiempos ya la maldad es mucha. La palabra misma dice que en estos tiempos a lo malo le dirían bueno y a lo bueno le dirían malo. Podemos ver que esta palabra ya se está cumpliendo. Y con cuánta razón, por eso mi esposa tocaba este punto, que tenemos que entregarle nuestro corazón a Dios. Dice la palabra de Dios: dame, hijo mío, tu corazón, porque de él emana la vida. Dios sabía que si nosotros entregábamos su corazón a él, él podría hacer grandes cosas a través de nuestras vidas. Por eso él nos pide nuestro corazón, no nos pide nuestros bienes materiales, no nos pide otra cosa, sino nuestro corazón, para que él pueda moldearnos a su manera y podamos nosotros seguirlo conforme a su palabra. Amén. Así es de que podemos ver que nuestra lucha no es física contra nuestro prójimo ni contra nadie a nuestro alrededor, sino que nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es contra huestes de maldad. Dice la palabra de Dios, dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Amén. Carne y sangre somos nosotros, nuestro cuerpo es la carne y la sangre. Estamos formados de un cuerpo físico con sangre en nuestro cuerpo. La palabra es clara y dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea que no tenemos lucha con nuestro prójimo, con nuestro vecino, con nuestro compañero, con nadie que sea una criatura de Dios como usted y yo. Amén. Y esa es la clave, hermanos. Básicamente esa es la clave principal, hermanos, para poder nosotros estar cubiertos, hermanos, y no caer en ese error de la carne, hermanos, porque nosotros como seres humanos pues tenemos el sentimiento humano, pero los hijos de Dios ya no son guiados por la carne, sino por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios es el que debe de guiar, el que debe de dirigir nuestra vida. Y un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un verdadero hombre y mujer que teme y que ama a Dios, no se va a guiar por lo que el sentimiento carnal, humano, nos guía, porque la carne, hermanos, como bien dice la palabra, está vendida al pecado. No solamente está vendida al pecado, sino la carne, las obras de la carne son odio, rencor, rencillas, borracheras. Cuánta cosa nos menciona la palabra, contiendas, y todo esto viene de la carne. Entonces todas estas cosas que son de la carne nos van a llevar, hermanos, a tener el sentimiento. Mi esposo está hablando de lo que es no tener la lucha en contra de nuestro prójimo. Entonces cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hiere, hermanos, la carne por naturaleza tiende a dejarse guiar por su emoción, a sentir coraje, y eso es algo natural. Pero el verdadero hijo de Dios va a aprender a controlar ese carácter, ese enojo, esa ira, esas palabras que quieren salir de los labios, y poder, hermanos, tener dominio propio, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña, que el Señor nos ha dado dominio propio, poder y dominio propio, hermanos. Entonces ahí es donde ya no vamos a dejar que la carne nos gobierne, sino poder, hermanos, tener el dominio propio y poder ser guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, hermanos, nos va a poner la paz, la templanza, la mansedumbre, hermanos, en esos momentos en que la carne quiere reaccionar en contra de nuestro prójimo, defendiéndonos a nosotros mismos, porque ya la palabra nos está diciendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Contra aquellos que se están dejando usar, hermanos, por parte de Satanás. Hay personas burladoras que se burlan del evangelio, hermanos, y que hablan con sus labios, hermanos, palabras deshonrosas, palabras de burla,
Puedo poner de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando Él estaba, y yo lo he mencionado en otras ocasiones, cuando Él estaba colgado en la cruz, aquellos que estaban ahí, los judíos que lo habían crucificado, se burlaban de Él, le decían, le hacían reverencia burlándose, mira el rey de los judíos, y se burlaban. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo? El Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo no estaba viendo las personas que le estaban haciendo la burla. Él estaba viendo precisamente lo que la palabra del Señor nos está hablando. Él estaba viendo más allá. Era Satanás mismo utilizando esos hombres, burlándose, usando los labios de esos hombres, sus actitudes, para burlarse y hacer escarnio de nuestro Señor Jesucristo. Él pudo ver, hermanos, que no era el hombre, sino que era Satanás mismo tomando los labios de esos hombres para burlarse. Y por eso el Señor pudo decir, perdónales porque no saben lo que hacen. De esta manera, cuando nosotros aprendemos, hermanos, a ver que nuestra lucha no es contra el hombre, sino contra el que está detrás del hombre, que el hombre se deja usar por su sentimiento humano de la carne, hermanos, pues entonces podemos decir las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Señor, perdónales, ten misericordia, y bendigo a esa persona en el nombre de Jesús. Porque ya no estamos visualizando la persona, sino estamos visualizando el que está detrás de la persona. Y aquí, hermanos, pues puede ser cualquier persona. A veces los que no son de tropiezo son el cónyuge, a veces son la familia, a veces son la familia en sangre, a veces son familia en la fe, hermanos, que se dejan usar por el enemigo. Entonces, esto abarca completo, que siempre aprendamos a tener ese versículo en mente, que para mí ha sido un versículo que lo he hecho mío y de gran bendición para mi vida, porque nos guarda de muchas cosas, hermanos. Primeramente nos guarda de que nuestro corazón se contamine agarrando también resentimiento. Nos guarda, hermanos, también de que nosotros, cuando tenemos en mente este versículo y lo vivimos en nuestra vida, nos guarda de estar limpios delante de Dios, porque si alguien nos agrede y nosotros agarramos ese sentimiento en la carne, nosotros empezamos a almacenar, hermanos, sentimientos que no son aceptables delante del Señor, y eso nos hace barrera y separación entre el Dios santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces nos separa. Entonces, no tanto por el bien de la persona. La carne puede decir, ay, pero me hizo y yo quisiera. Posiblemente sí, la carne sienta eso y uno quisiera reaccionar y responder, pero por el bien de mi propio vida espiritual y estar bien yo delante de Dios, Señor, ayúdame a pasar por alto la ofensa. Guarda mi corazón, porque no es mi hermano, sino el que está detrás de mi hermano. No es mi prójimo, sino el que está detrás de mi prójimo, queriéndome hacer la vida difícil. Señor, yo bendigo, sana mi corazón para tener comunión directa con el Padre y no hay estorbo en nuestras oraciones. Es algo que trae gran bendición a nuestras vidas si nosotros lo ponemos por obra, hermanos. Gloria al Señor. Y pues le envío saludos ahí y bendiciones a nuestra hermana Sandra Gamboa Morales, que el Señor le bendiga. Nuestra hermana Mónica Azul, que el Señor le bendiga. Y nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, nuestra hermana Maite Rivera, nuestra hermana Zenaida Ramírez, también está por ahí. Bendiciones a mi hermana Yanira Soto. Un abrazo, mi hermana, Dios le bendiga. Nuestra hermana Wendy Pérez, allá hasta Guatemala, Dios le bendiga, mi hermano, un abrazo, bendiciones. Mi hermana Juana Martínez, Dios le bendiga, hermano, un abrazo, le amamos en el Señor, seguimos orando por usted y su familia. Sé que el dolor y la situación que está pasando es muy difícil, hermana, y a veces no hay palabras, hermana, pero le amamos, y pues que Dios me le bendiga. Bendiciones a usted y a toda su familia. Nuestro hermano Polo también, Dios le bendiga. Mi hermana Claudia Jaimes, Dios le bendiga. Y pues gracias, hermanos, por estar ahí en sintonía, y les hacemos esa invitación a que compartan el video. Amén, gloria a Dios. También podemos ver, como decía mi esposa, que estos dardos del enemigo los usa para atacar nuestra mente. Por eso tenemos que pasar al siguiente versículo, donde nos dice que nos pongamos el yelmo de la salvación. Amén. Es uno de los del equipo que tenemos que traer espiritualmente puesto, nuestro yelmo de salvación.
para protegernos de esos dardos del enemigo. Cuando el enemigo viene y le ataca con una idea que usted sabe que le va a dañar, con una cosa que usted sabe que le va a afectar en su vida espiritual, el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice que nos pongamos el yelmo de salvación. ¿Para qué? Para que podamos detener esos dardos del enemigo que vienen a nuestra mente. Vamos a tener nuestra cabeza, por así decirlo, cubierta con ese yelmo de salvación, porque el yelmo es la cosa que se ponían aquí los soldados para el casco, para que se protegieran su cabeza de todo ataque del enemigo. Así, igualmente, usted y yo tenemos que ponernos ese yelmo de salvación en nuestra mente, que podamos estar fuertes y saber discernir cuando ese dardo del enemigo viene a nuestra mente y que no lo retengamos y lo metamos a nuestro corazón. Porque si ese dardo del enemigo entra a usted y le da vida y lo deja entrar a su corazón lo va a procesar y es ahí donde va a salir el resentimiento, el odio, el coraje. Porque usted ya lo recibió y lo tomó y lo aceptó y lo pasó a su corazón. Tenemos que ponernos ese yelmo en nuestra mente para que podamos saber y discernir cuando algo viene de Dios y cuando no es de Dios. Amén. Y así podemos saber si nos edifica, tomarlo, y si no nos edifica, desecharlo. Simplemente y sencillamente así, porque si lo detenemos y estamos ahí dándole vueltas y sabemos que nos va a dañar en algún área de nuestra vida espiritual, no dejemos que entre a nuestro corazón, porque sabemos que una vez que entra a nuestro corazón, eso nos va a dañar. Y por eso es que el apóstol Pablo les exhorta a los efesios y les dice: pongámonos ese yelmo de salvación. Ustedes ya han sido salvos, ya han sido regenerados, ya han sido transformados por el evangelio. Ahora pónganse ese yelmo de salvación para que su mente esté protegida, que ningún viento de doctrina venga y los mueva, que su mente esté firme en la roca inconmovible que es Cristo, que cuando llegue ese dardo del enemigo usted pueda decir: esto no me conviene. Y así podemos ver que podemos tener nuestra mente protegida con ese yelmo de la salvación, creyendo y estar firmes plenamente en la doctrina que se nos ha enseñado, que es la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios nos da certeza, nos da convicción de que Jesucristo vino y murió por nosotros y se levantó al tercer día, y es por eso que Él se levantó. Nosotros tenemos esperanza. Amén. Gloria a Dios. Y de hecho, hermanos, esa es una de las razones por las cuales mucho creyente, hermanos, se aparta del camino del Señor, porque permitimos nuestra mente es un campo de guerra, de batalla, hermanos, donde el enemigo lanza esos dardos de fuego. Y cuánto creyente, hermano, desanimado, desalentado, porque agarra toda la basura que el enemigo está enviando en su mente, en sus pensamientos. Mira, no te saludó, mira, no te toman en cuenta, mira. Y empieza, hermano, el enemigo a lanzar esos dardos de fuego. Y muchas personas, mucho creyente se desanima, se desalienta, sí es cierto, porque va almacenando ese sentimiento, va dejando que ese dardo de fuego en su mente crezca. Sí, es verdad, a mí no me hacen caso, a mí nadie me invita, a mí nadie me toma en cuenta, a mí nadie me ama, y comienza, hermano, la mente a trabajar y hacer que ese pensamiento se haga grande, hermanos, y nos viene a traer desánimo, desaliento, y después tiende la persona a alejarse del camino del Señor. No debemos de permitir, hermanos, que esos pensamientos se hagan grandes, aprender a retener lo bueno y desechar lo malo. Por eso el Señor Jesucristo claramente dijo en su palabra, hermanos: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra salvación. Porque las personas, siempre va a haber cosas que no nos gustan, hermanos. Así como nosotros vemos cosas que no nos gustan en otras personas ven cosas que no les gustan en nosotros, hermanos. Y es por eso que nosotros debemos de aprender a poner la mirada en el autor y consumador de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, y poder desechar, hermanos, todo pensamiento negativo, toda cosa que no nos edifica, toda cosa que nos hiere y nos daña, ir y entregar
entregarlo de rodillas en oración al Señor para que Él tome ese sentimiento. Señor, me sentí así, pensé esto, no sé si es así o no es así, pero yo no quiero sentir esto porque me duele, Señor. Yo te lo entrego, lo pongo en tu mano, que tú seas, Señor, sana mi corazón. Si es así, pues ayúdame, dame gracia. Y uno, hermano, poder entregar en las manos del Señor todos esos pensamientos que a veces vienen a nuestra mente. Precisamente ayer nuestro hermano predicaba acerca de que a veces vemos reacciones, es que aquella persona no me miró, y hay personas, como él decía, que de lejos no ven, hermanos, y es verdad. Tienen necesidades que de cerca ven y de lejos no alcanzan a ver, y uno piensa que lo están mirando y la persona de aquí a 1 metro ya ve borroso, hermanos. Entonces a veces son cosas que le agarramos de pensamientos negativos al enemigo. Decía él, a veces es que la hermana me torció la boca y posiblemente se estaba espantando un mosco, quitando un frijol del diente. Hermanos, son cosas que a veces el enemigo agarra para hacernos, hermanos, desánimo, hacernos guerra, porque sabe que nuestra mente está abierta a todos esos dardos. Entonces es necesario cubrirnos, hermanos, con el yelmo de la salvación, que es ese casco que nos va a proteger, hermanos, de todos estos pensamientos. Les invito, hermanos, si tiene alguna necesidad de oración, escríbanosla, y al final pues ahí tenemos la cajita, las ponemos, oramos y seguimos orando en nuestros hogares por esas peticiones, hermanos. Así que ahí está. Si usted tiene alguna necesidad, pues ahí escríbenos, hermano. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir con esta armadura de Dios que está interesante, amén. Como todo soldado debemos estar interesados en andar bien armados para ir a la guerra espiritual, amén. Para estar bien armados y poderle contrarrestar esas acechanzas al enemigo, que él no se da por vencido. Si usted se fija, el enemigo siempre está ahí. ¿Y cuántas veces nosotros bajamos la guardia y nos dejamos bombardear, atacar por el enemigo, cuando él es persistente? Él no deja de atacar a la creación de Dios, amén. Porque sabe que poco tiempo le queda y él está desesperado. Él quiere hacerte caer porque él sabe que poco tiempo le queda, porque sus días ya están contados, amén. Y por eso es que él nos ataca a cada día, a cada momento. Y nosotros, como buenos soldados de Jesucristo, tenemos que estar parados en la brecha y estar dispuestos a contrarrestar esas acechanzas del enemigo, porque tenemos que estar ahí muchas veces para dar ejemplo a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a los que nos rodean. Nuestro testimonio habla más que 1000 palabras, dicen por ahí, amén. Y tenemos que estar ahí dispuestos a darle batalla al enemigo cuando él está ahí tratándonos de atacar, amén. Amén, gloria a Dios. Y seguimos con esta palabra donde nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, amén. Esta es otra de la armadura de Dios, ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Esta palabra que estamos hablando es la verdad. Jesucristo es la verdad. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está. Sencillamente Jesucristo hablando dice: Él es la verdad. Tenemos que ceñirnos con la verdad, que es Cristo, que es su palabra. Llevar esta palabra a todo aquel que la necesita. Porque la verdad dice que: y os conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué os hará libres? Cristo es el que nos hace libres. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Él nos ha dado todas las armas necesarias para poder ser victoriosos en nuestra vida día con día. Él mismo dijo que la verdad nos haría libres. Pero ¿cómo ese prisionero que está encarcelado va a ser libre si no conoce la verdad? Y si no hay quien lleve esa verdad, ¿cómo esa persona va a saber que hay una esperanza en Cristo Jesús? Por eso es que usted y yo somos llamados a llevar la palabra a toda aquella criatura que no la conoce, para que ellos puedan ser libres también. ¿Y libres de qué? Se diría usted, ¿de qué van a ser libres? Pues de esas cadenas espirituales que los atan, que el enemigo los tiene atados en las drogas, en el alcohol, en
tanta basura que el enemigo ha metido contra la humanidad. Para eso es esta palabra, para eso es la verdad, para que sea la verdad conocida y la verdad misma os haga libres. Amén. Y para eso nosotros, usted y yo como hijos de Dios, tenemos ese mandamiento que el Señor nos dio y nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Claro que se lo dijo a los apóstoles de aquel tiempo y a los que le seguían, pero ahí no paró la visión de Dios. Esa visión va de generación en generación y ahora nos toca a usted, a mí. Porque estamos en esta generación y ahora nos toca llevar el Evangelio a aquella criatura que no conoce la verdad, que es la palabra de Dios. Amén. Y podemos ver que cuando usted y yo vivíamos en aquel mundo de tinieblas, alguien se tomó el tiempo para hablarle a usted la verdad, que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Amén. Si aquella persona que nos compartió a nosotros en aquellos tiempos que andábamos metidos en las tinieblas no nos hubiera compartido esta verdad, ¿dónde estaríamos usted y yo? Así es de que la misma palabra dice, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por gracia recibimos este Evangelio y por gracia tenemos que seguirlo compartiendo a aquellos que no lo conocen. Amén. Tenemos que ser portadores de esta palabra, porque la palabra dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. Es una de las armaduras que el Señor nos está dando aquí, para que nosotros nos ciñamos nuestros lomos, nos armemos de valor y llevemos la verdad a aquellas personas que la necesitan. Y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Que ese ya sería otro punto, pero vamos a darle tiempo aquí a mi esposa que comparta un poco acerca de este punto. Quiero enviar saludos y bendiciones allá a nuestro hermano Freddy Orozco. Dios le bendiga. Gracias por estar ahí en sintonía, hermanos. Y a todos los que están ahí ya conectados, hermanos, que el Señor les bendiga. Y bueno, hermanos, pues ¿qué soldado se va a ir a la guerra desarmado? Eso es algo que ninguno vamos a atrevernos a pararnos. De hecho, si hubiera alguien con una pistola, no nos vamos a poner aquí, estoy yo, péguenme a mí, ¿verdad? Es algo ilógico, menos a una guerra puede uno ir, hermanos, desarmado, sin ninguna protección, hermanos. Y esta es la protección que todo hijo, todo creyente debemos de tener como hijos de Dios, porque estamos en una lucha continua todos los días, hermanos. Y pues la verdad es la palabra del Señor, hermanos. Esta es la verdad. Mi esposo lo aplica, hermanos, en el sentido de que compartamos esta palabra, pero también que vivamos por esta palabra, que es verdad, que es justicia. La palabra dice que el hombre es sabio en su propia opinión, mas Jehová es quien pesa los pensamientos. Que sea esta palabra la que guíe nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, hermanos. Que sea esta palabra la que nos dirija en nuestro caminar todos los días, hermanos. Porque es esta palabra la que nos va a enseñar el camino recto, verdadero. Hermanos, en muchas ocasiones vamos a tener inquietudes y, pero no sé qué hacer, y vamos a la palabra. ¿Qué es lo que la palabra me enseña acerca de la inquietud que yo quiero tener? Porque aquí en la palabra, hermanos, encontramos para todas las necesidades, para el matrimonio, para los jóvenes, para los amigos, encontramos, hermanos, para los amigos, encontramos consejo para toda necesidad que haya en nuestras vidas, hermanos. Entonces, es necesario, hermanos, que podamos, hermanos, dejarnos guiar, hermanos, por la palabra del Señor, hermanos. Que sea la palabra de Dios la que nos guíe, la que nos enseñe nuestra manera de cómo conducirnos, primeramente para ser agradables delante de Dios, para ser aceptos y para poder ser herederos y entrar en esas moradas celestiales que el Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros, y luego para ser de bendición a los demás. Pero es necesario que quien nos rija y nos dirija, hermanos, sea esta palabra, la bendita palabra del Señor, esa espada del Espíritu, hermanos, es la palabra. Esta palabra es la que también nos va a dar la defensa a nosotros en el momento, hermanos, que el enemigo está bombardeando nuestra mente. ¿Con qué nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás? Fue con la palabra, hermanos.
La palabra que el Señor le habló al diablo, hermanos, cuando Jesucristo fue tentado, fue la bendita palabra del Señor que ya estaba escrita, y el Señor le decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios servirás, a Él solo adorarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces fue la palabra la que fue la herramienta que nuestro Señor Jesucristo utilizó para vencer a Satanás. Y es esta palabra la que nosotros vamos a utilizar para poder vencer, hermanos, también los ataques del enemigo. Cuando venga ese desánimo, cuando venga ese dardo de fuego en nuestra mente, hermanos, poder, hermanos, defendernos con la palabra. Que viene el enemigo y nos trae desánimo, pues también nosotros hablarle la palabra a ese pensamiento negativo. Y el Señor Jesucristo dijo que Él estaría con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pareciera que no hay nadie a mi lado, pareciera que estoy sola, me han dejado mis hijos, mi esposo, mi familia, pero Dios está conmigo. Que podamos defendernos con la palabra de verdad, hermanos, y poder contrarrestar, porque esta es nuestra arma, esta es nuestra herramienta, hermanos, para nosotros poder presentar defensa delante del enemigo y de todo desaliento, de todo desánimo que venga a nuestras vidas. Es esta palabra. Por eso es que debemos, hermanos, de conocerla, debemos, hermanos, de alimentarnos de ella para poder, hermanos, presentar defensa en medio de nuestra necesidad, de nuestro desierto, de nuestra lucha cuando se presente, hermanos. Amén, gloria a Dios. Seguimos con esta bendita palabra que es hermosa. Y no, ok, adelante. Quiero enviar saludos allá a nuestro hermano Estuardo López, nuestro hermano David Gómez, que el Señor le bendiga. También bueno, ya se me fue, no lo veo. Tenía otros hermanos ahí, pero no los alcancé a leer. Y a todos los que estén ahí, hermanos, pues que el Señor les bendiga grandemente. Si no lo veo aquí, me disculpo, hermano, si no puedo verle. Nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, mi hermana Aimé, nuestra hermana Maite Rivera. Y si alguno está por ahí conectadito y no lo veo, hermano, pues le pido mil disculpas. Pero gracias a todos los que están ahí conectados, que el Señor les bendiga grandemente. Y yo sé que hay muchísimas más personas, hermanos, que se conectan, que el Señor les bendiga de una manera especial. Y pues le hacemos esa invitación, hermanos, a que compartan ahí el video. Amén. También antes de que se me pase, quisiera mandar un saludo especial a nuestro hermano Joel Zul allá en Guatemala, que sabemos que él también nos sintoniza, a su bella familia y su congregación allá en Guatemala. Sabemos que hay mucha gente de Guatemala que Amén. escuchan este programa, y pues bendiciones para ustedes, y sabemos que esta palabra es viva y eficaz y hará efecto en cada necesidad. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a seguir con esta hermosa palabra donde nos dice el apóstol Pablo en el versículo 15 del capítulo 6 en Efesios. Nos dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Esto es lo que estábamos hablando hace unos momentos. El evangelio de la paz, la palabra de Dios, es para llevar vidas nuevas, vida y salvación a aquellas vidas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nos calzamos con ese evangelio en nuestros pies, y donde quiera que vayamos llevemos esa palabra a todo aquel que la necesita. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, que es esta bendita palabra de Dios, que llevemos este evangelio a aquellas criaturas que lo necesitan, que compartamos esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque sabemos que los días son difíciles, los días son malos. Sabemos que en este tiempo ya a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Podemos ver que la maldad se ha multiplicado mucho, que dice que en los últimos tiempos, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y estamos viendo esta palabra ya vivida en nuestros tiempos. Podemos ver cómo esta maldad se ha multiplicado tanto que ya por cualquier cosita le quitan la vida a una persona. Podemos ver que
la maldad se ha multiplicado tanto que ya los hijos odian a los padres odian a los hijos. Podemos ver que la maldad se ha multiplicado tanto que ya no existe ese amor contra el prójimo, que si tú me la hiciste me la pagas, y podemos ver que la palabra es todo lo contrario. La palabra nos exhorta que nos calcemos nuestros pies con esta palabra, la llevemos a toda criatura que la necesita. Podemos ver que esta palabra, más que en ningún otro tiempo, está siendo escaseada por causa de que el amor de muchos se enfriaría, dice la palabra. Eso quiere decir que ya no nos importa nuestro compañero, nuestro prójimo, porque ya la maldad se ha multiplicado tanto que si no estamos cimentados en esta palabra de Dios, podemos ser fáciles de caer en los lazos del enemigo, y en vez de darles una palabra de bendición, podemos destruir sus vidas. Y para eso no nos llamó Cristo, nos llamó para ser de bendición a todo aquel que nos rodea. Amén. Adelante. Gloria a Dios. Quiero enviar saludos y bendiciones a una persona muy, muy especial que está ahí conectada. Hace apenas poquito que la pude o me encontró ella en Facebook, y le mando saludos a Eri Arias. Dios te bendiga, Eri, un abrazo allá hasta donde tú te encuentras, para ti y toda tu familia. Fue una de las primeras personas, hermanos, que a mí me hablaron del evangelio, y aquí estamos compartiendo y predicando la palabra del Señor. Saludos, Dios te bendiga, y a tu tía un abrazo, la quiero mucho, que fue la persona que estuvo ahí compartiéndome y hablándome del evangelio. Y pues las quiero mucho, que Dios les bendiga. Bendiciones ahí a nuestro hermano Alex Gómez, nuestro hermano Eduardo Hernández, Dios le bendiga. Y hermanos, vamos a decir, como que se contradice, porque hoy la palabra del Señor abunda por todas partes. Si nosotros queremos conocer la palabra, está por internet, está por las radios, está, hermanos, en las diferentes plataformas que uno puede buscar, la encontramos, y es fácil de poder conocer la palabra. Pero el punto no es conocer la palabra, el punto es vivir por la palabra, dejarnos guiar por esta palabra. Ese es el punto principal, porque la palabra se comparte, hermanos, por las redes sociales, se comparte por YouTube, se comparte por Facebook, hermanos, en nuestras congregaciones escuchamos palabra. El problema es que la escuchamos, pero no la vivimos, hermanos. No vivimos de acuerdo a la obediencia de esta palabra, y por esta causa es que entonces vemos toda esa situación adversa que viene a veces a la vida del hombre, porque no estamos viviendo de acuerdo a la bendita palabra del Señor. La maldad se agiganta, y hombres blasfemos se burlan y hacen escarnio de la propia palabra, conociendo la palabra, sabiendo la palabra, blasfeman la palabra y dicen, no, dicen esto, pero sus acciones, hermanos, son contrarias a la palabra del Señor. Entonces el Señor pues aquí nos manda, hermanos, de que podamos calzar, hermanos, el apresto del evangelio, poder llevar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que tienen necesidad, hermanos. No siempre va a ser recibida la palabra. Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan buenas nuevas de salvación. Y no siempre va a ser bien recibida la palabra, hermanos, porque el hombre tiene la oportunidad de escuchar, pero el hombre decide recibir o rechazar, hermanos. Pero nosotros no nos cansemos de compartir la palabra, aunque nos den el rechazo, aunque nos den la espalda, aunque pareciera que no escucharon en ese momento, no nos prestaron atención. La palabra tiene poder, hermanos. La palabra es viva, es poderosa, y va a dar su fruto en su tiempo, hermanos, en el tiempo perfecto de Dios. Mi hermana Eri, a mí me compartieron ellas un poquitito de la palabra, hermanos, y eso despertó a mí en mi corazón un hambre, una sed, un deseo de conocer, y se levantó en mi casa, hermanos, una oposición tremenda que ya no me dejaban casi ni siquiera ir al baño sola, hermanos. Me andaban vigilando a dónde iba, porque no querían mis familias
que yo compartiera con las personas que me estaban hablando del evangelio, porque tristemente, hermanos, en nuestros países, en Latinoamérica, especialmente en México, se tiene un concepto del cristianismo como algo malo, como algo blasfemo, como algo como si él trae algo y me lo va a contagiar, y es al contrario, es bendición. Pero la ceguera espiritual, hermanos, la falta del conocimiento de la palabra nos hace tener esos pensamientos vagos, y pareciera que esa palabra que mis hermanas me compartieron, pues pareciera que ahí quedó estancada, porque pues como ya no me dejaban salir, me vigilaban y me hicieron tanta persecución, por decirlo de esta forma, en mi propia casa, que pareciera que pues no dio fruto, hermanos, pero en su tiempo dio fruto, y aquí estoy para gloria y honra del Señor, hermanos, porque su gracia y su misericordia fue grande para conmigo, porque había hambre y sed de Dios. Hay personas que tienen necesidad verdaderamente de una palabra de esperanza. El mundo les ha golpeado, el mundo les ha dañado, les ha herido, les ha lastimado, el mundo les ha dado la espalda, hermanos, y han encontrado fracaso tras fracaso, y están necesitando de una palabra de esperanza, de una palabra de vida. ¿Cuántas veces las personas van de decepción en decepción buscando el amor, buscando esa persona que te guarde, que te proteja, que te valore, que te respete? Pues Cristo Jesús es la persona correcta, nunca jamás te va a rechazar. Sin embargo, nosotros le rechazamos a Él muchas veces. Él extendió sus brazos en esa cruz, hermano, para darte salvación, y sigue con sus brazos abiertos esperando que vengas para Él abrazarte y darte su cobertura. No le cierre las puertas a Dios, amado amigo, que escuchas, que vas a escuchar. El Señor, hermano, te ama como nadie jamás en la vida te va a amar. Aquí está mi esposo. Él me ama, pero jamás me va a amar como me ama el Señor, hermanos. Yo amo a mi esposo, pero jamás lo voy a amar como el Señor lo ama, porque el amor de Dios es verdadero, hermano. El amor de Dios, hermanos, es lo más hermoso y lo más digno y lo más fiel que puede haber en la vida, hermanos. Así que no demos vueltas en círculos como andaba el pueblo de Israel, dando vueltas en círculos, buscando y buscando, hermano. Rinde tu vida a Cristo, porque si tú rindes tu vida a Cristo de corazón y le abres tu corazón al evangelio de salvación, hermanos, de verdad que tu vida va a ser bendecida y será diferente, porque donde entra el Señor, hermanos, ahí viene la bendición. Y pues bendiciones allá a nuestros hermanos. Mi hermana Dora Torres, Dios le bendiga, un abrazo, gusto de saludarla, mi hermana, la queremos mucho, aunque hemos compartido solamente una ocasión y pues poquito ahí por mensaje, pero le hemos tenido mucho aprecio y seguimos orando por su salud, mi hermana. Dios le bendiga. Y pues nuestro hermano Elevita dice, se ven muy guapos, parecen novios. Somos novios, hermano, y seguimos siendo. Gracias, mi hermano, Dios le bendiga, bendiciones. Y a todos los que están ahí conectados, que el Señor les bendiga. Nuestro hermano Aguilar Nemi, Dios le bendiga también. Y todos los que estén por ahí, hermanos, bendiciones para sus vidas, hermanos. Pues le dejo el espacio aquí a mi esposo. Pues podemos ver cómo estaba yo meditando cuando compartí a mi esposa acerca de cuando a ella le compartieron la palabra de Dios. Podemos ver qué tan importante es que usted y yo vayamos y llevemos ese evangelio, que nos pongamos ese apresto del evangelio, que nos casemos con el evangelio y vayamos y lo llevemos a aquellas criaturas que lo necesitan. Mi esposa compartía cómo le empezaron a compartir un poco allá en nuestros países del evangelio y se levantó oposición. Claro que va a haber oposición, porque el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a contraatacar esa palabra que ha sido sembrada en su corazón. Pero si usted es sabio y esa palabra le da vida en su corazón y no detiene esos dardos del enemigo para que esa palabra dé fruto, entonces el Señor va a hacer grandes cosas en su vida. Decía mi esposa, ahora ya estamos aquí compartiendo su palabra y podemos ver, y yo a veces miro hacia atrás y digo, wow, qué grande es el Señor, cómo vino acomodando todas las cosas. Yo no conocía a mi esposa cuando el Señor me puso, yo le oraba al Señor por una esposa y le oraba y el Señor me puso a ir para México. Y allá fue donde yo la conocí, pero pues ese es un testimonio muy grande que aquí no nos daría el tiempo
Y podemos ver que el Señor ya estaba tratando con ella allá en nuestros países. Entonces el Señor me pone a mí para ir para allá, yo la conozco, y como ella tenía problemas en su hogar para conocer del Evangelio, el Señor tuvo que sacarla aún de su propio hogar para que ella pudiera conocer al Señor y servirle. Amén. Y eso yo lo miro hacia atrás y digo, cómo el Señor fue acomodando todas las cosas sin nosotros darnos cuenta. Para usted, amigo y hermano que nos escucha, pues el Señor también tiene grandes cosas para usted. Amén. No permita que el enemigo ahogue esa semilla que ha sido sembrada en su vida. Usted es un diamante que está ahí esperando el Señor a que lo pula y brille con gran poder para la gloria y honra de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Para que usted también lleve esa palabra, se calce del Evangelio y lleve esa palabra a aquellas vidas que lo necesitan. Amén. Que podamos ver que el Señor tiene grandes cosas en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Cuando usted medita esas palabras, dice, wow, ¿cómo que el Señor ya me había escogido desde antes de la fundación del mundo? Así lo dice su palabra, que Él desde antes de que naciéramos, Él ya nos conocía en el vientre de nuestra madre. Desde antes que usted y yo naciéramos, Él ya tenía conocimiento de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Él conoce el principio y Él conoce el final, y para Él no hay nada imposible. Él solamente quiere su corazón para que por medio de usted Él pueda ser glorificado, para que por medio de usted pueda llevar la palabra a aquellas vidas que la necesitan. Amén. Y para pasar al otro punto que traemos, se encuentra ahí mismo en Efesios 16, que es el otro instrumento de nuestra armadura de Dios, donde nos dice acerca del escudo de la fe. Amén. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe sabemos que es ese escudo que tenemos que traer siempre para protegernos contra las acechanzas del enemigo. Amén. Que podamos nosotros saber retener con ese escudo de la fe, que nuestra fe no sea que no sea movida, que nuestra fe esté siempre bien cimentada en Cristo Jesús, que es nuestra piedra angular donde debemos de cimentar nuestra vida. Que nuestra fe no decaiga cuando vengan los problemas, que nuestra fe no desmaye cuando vengan las adversidades, porque ciertamente los problemas llegan a nuestras vidas, las debilidades, ciertamente llega mucho dardo del enemigo que trata de apagar nuestra fe. Pero sabemos que por fe es este camino que llevamos. ¿Quién de nosotros ha visto tantas promesas que el Señor nos ha dado? Nadie las hemos visto, pero por fe vamos caminando. Por fe es que vamos a llegar al reino celestial. Yo leía una historia acerca del pueblo judío. A ellos se les dieron muchos prodigios, muchos milagros, porque ellos demandaban señales. Para ellos eran las señales, porque para ellos querían ver, ellos si no veían no creían. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo nos dice que ahora, por medio de nuestra fe en Él, es que vamos a llegar al reino celestial. Es por fe, para que nosotros sigamos este camino, y para eso tenemos que traer este escudo de la fe. Que nuestra fe sea nuestro escudo, que cuando venga el desánimo, cuando vengan las debilidades, cuando vengan los problemas a nuestras vidas, podamos agarrarnos de esta fe que es en nuestro Señor Jesucristo, y podamos decir, tengo que seguir adelante porque el Señor Jesucristo me ha prometido que si soy fiel hasta el final, Él me dará la corona de la vida. Amén. Y podemos ver que este escudo de la fe es muy importante, porque si usted deja que su fe decaiga, todo se va para abajo. Si usted deja que su fe se caiga hacia abajo y el enemigo le tumbe esa fe que usted tiene puesta en Cristo Jesús, ¿en qué más podemos tener nuestra fe puesta? Si ya venimos de allá del mundo, si ya sabemos lo que hay en el mundo y sabemos que allá no hay esperanza. Tenemos que agarrarnos con esta fe que el Señor nos ha dado en su palabra y armarnos y estar siempre con ese escudo de la fe. Que los dardos del enemigo puedan a pegar en nuestro escudo, pero que nuestra fe no sea de aliento, para que podamos nosotros vencer en esos momentos de debilidad, en esos momentos de pruebas y de luchas. Amén. Que podamos nosotros decir, no creo, no siento, no veo a Dios que está de mi lado, pero sé que Él está conmigo, porque Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, que Él estaría con nosotros en todo momento.
y podemos ver que esta fe es el vehículo que nos va a llevar a la presencia de Dios. Es la llave que nos va a abrir el reino de los cielos por fe. Este camino es por fe, no es por mirar y decir dónde está. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir en nuestras vidas. Que podamos nosotros decir, Señor, siento esto, tengo esto, me pasa esto, pero yo sé que estás conmigo. Yo tengo fe que tú me vas a ayudar en este problema que me está pasando. Amén. Y que podamos ser varones, siervos, obedientes a la palabra, que si, aunque no podamos ver las cosas, pero sabemos que el Señor está a nuestro lado en ese momento de angustia, en ese momento de debilidad, en ese momento de tristeza. Sabemos que el Señor está ahí con nosotros para ayudarnos y seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues la fe, hermanos, es lo más esencial en nosotros, en los cristianos, hermanos, los creyentes. Por la fe somos salvos, por la fe somos justificados, por la fe somos aceptos delante del Señor, hermanos. Así que un creyente sin fe, hermanos, pues no es acepto delante del Señor, hermanos, porque la fe es la que nos hace recibir las promesas, hermanos, del Todopoderoso. Por la fe, hermanos, el Señor Jesucristo dijo, os digo, dice que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Es lo que el Señor Jesucristo viene a buscar en el corazón del hombre, del creyente, fe, hermanos, una fe verdadera. Ya mi esposo mencionaba la fe fundamentada en Cristo, porque puede la persona tener su fe en las imágenes, tener su fe en cualquier otra cosa, en una religión. Pero las religiones no salvan, las religiones están muertas, las imágenes no tienen poder. Se lo mencionaba hace 2 lunes atrás, ni para hacer bien ni para hacer mal, sino que la fe fundamentada en la roca, en el fundamento que es Cristo Jesús, una fe verdadera, una fe firme. Por eso es que, hermanos, la fe es muy bombardeada por todos lados, hermanos. De una y de otra forma el enemigo busca apagar nuestra fe con los afanes, con los deleites, con los pensamientos, los dardos de fuego, porque es la fe, hermanos, la que nos hace aceptos delante del Señor. Es por fe que hemos recibido el regalo de salvación, hermanos. No es por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino por la fe en Jesucristo. Entonces la fe, hermanos, es lo que nos va a poder hacer aceptos y partícipes de las promesas que están escritas en la palabra. De hecho, el Señor Jesucristo dice que cuando Él fue a su tierra, la tierra de Nazaret, dice que allí no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Entonces, la fe es la que nos hace ver el poder de Dios en nuestras vidas, la que hace que la mano de Dios obre a nuestro favor. La fe es la que nos va a guardar, hermanos, de cuánta cosa, porque mi fe la tengo puesta en el Señor, porque mi esperanza está en las cosas celestiales. No me voy a contaminar, no me voy a dejar vencer por las cosas del mundo. Es la fe, hermanos, la que nos va a llevar. Por eso el apóstol Pablo dijo pelear la buena batalla de la fe, hermanos, porque tenemos que defender nuestra fe. Hoy en este tiempo se tiene que defender la fe. ¿Cuántas personas, hermanos, agreden la fe de una y de otra forma? Ideologías que hoy el mundo está poniendo, por ejemplo, la aceptación en el homosexualismo. Hay que defender nuestra fe, hermanos, porque eso está contrario a lo que la palabra del Señor nos enseña. No que no los amamos, los bendecimos en el nombre del Señor y oramos que el Señor alcance sus vidas, cambie sus vidas, restaure, hermanos, su corazón y su ser. La gran mayoría de las personas que actúan y participan de estas cosas, hermanos, es porque han tenido abusos sexuales en su niñez, porque han sido trastornados en esas áreas, hermanos, porque han metidose a pornografía desde muy pequeños y demonios de pornografía han tomado sus mentes cautivas y los llevan a toda esta basura, hermanos, que los conlleva a tener
estos pensamientos. Tenemos que defender nuestra fe, hermanos. La fe nos enseña la palabra que es contrario a todo lo que el mundo practica y vive y hace. Se ha aprobado el aborto, hermanos, en muchísimos estados, en México, en diferentes partes, hermanos, y eso es parte contrario a lo que la palabra nos enseña, y tenemos que defender nuestra fe, hermanos, que nuestra fe esté firme en el Señor, y no porque ya el mundo lo practica y porque el mundo lo ve que es normal, entonces nosotros lo vamos a practicar. No, hay que defender la fe, lo que la palabra nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha dejado escrito, hermanos, en su palabra. Eso es parte de tomar, hermanos, el escudo de la fe y defendernos de todas esas acechanzas que nos rodean, hermanos, porque no podemos caminar igual que el mundo camina ni vivir de la misma manera. Por eso es que tenemos que tomar este escudo de la fe, y el Señor Jesucristo dijo que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Se hace esta pregunta, hermanos, porque como mencionaba mi esposo, por causa de la maldad, el amor de muchos se ha enfriado, porque ya es fácil ver, hermanos, los homosexuales en la calle, es fácil ver, hermanos, que aquella persona se está practicando un aborto, es fácil, eran esposos, pero ya cambiaron de esposos, ya el esposo trae otra y la esposa trae otro, y pareciera que es normal. No es normal, hermanos. No es normal, no podemos ir en esa corriente, tenemos que defender nuestra fe, tenemos que pelear nuestra fe, la buena batalla de la fe, y defender lo que la palabra del Señor nos enseña, y pelear por nosotros, ponerlo por obra en nosotros mismos, hermanos. Y usted puede decir, no, pues es muy fácil usted que lo habla porque no ha vivido lo que yo he pasado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque he pasado por muchas cosas, hermano. He pasado por muchísimas cosas y he defendido mi fe. Quizás hay pensamientos que se nos vienen porque es más fácil en medio del problema decir cada quien por su lado, hablando del matrimonio. Es muy fácil decir eso, pero esa no es la solución a la necesidad, hermanos. La solución es doblegar las rodillas delante del Señor y dejar que el Todopoderoso haga lo que nosotros no podemos hacer. Y cuando permitimos eso, seguimos firmes hacia adelante, compartiendo. Al principio yo tenía muchas luchas con mi esposo, y lo digo para gloria y honra del Señor, no para avergonzarlo. Tenía muchas luchas con él, porque yo siempre, mi pasión, mi deseo ha sido servir al Señor. Y al principio tenía muchas luchas, mucho obstáculo, pero doblando rodilla, y mire, aquí lo tengo a mi lado, compartiendo la palabra del Señor. Si yo hubiera doblado las manos hacia abajo y dicho, no, pues está bien, ahora pues tú por tu lado, yo por el mío, quién sabe dónde andaría rodando, hermano. Pero aquí estamos compartiendo, porque hubo perseverancia, porque la fuerza no viene del hombre, viene de Dios, pero tenemos que rendirnos al Señor, hermanos. Entonces, Dios hace maravillas, tenemos que defender nuestra fe, hermanos. Tenemos que defender, hermanos, lo que el Señor nos ha dejado escrito, en contra del mundo y de la corriente del mundo, y en contra de toda la ideología del hombre, porque la verdad la tenemos aquí, y tenemos que ser guiados, hermanos, por esta verdad. El cinturón de la verdad es el que nos debe de regir, hermanos, no nuestros propios pensamientos. Nuestro propio pensamiento nos va a guiar a otra cosa, pero si nosotros aprendemos a tomar lo que es la armadura de Dios, hermanos, y guiarnos por la verdad, hermanos, ponernos esa coraza de justicia, poder, hermano, la coraza de justicia, guardar nuestro corazón, calzar nuestros pies con el evangelio, que son los que ya hemos mencionado, ponernos ese escudo de la fe para apagar todos esos dardos de fuego, esos ataques, defender nuestra fe, hermanos, poner nuestra fe cimentada en Jesucristo, hermanos, ponernos ese yelmo de salvación cubriendo nuestros pensamientos, hermanos. Nada nos va a derribar, vamos a ser creyentes, firmes, vencedores, y a eso fue a lo que el Señor nos llamó, a ser creyentes que vayamos de victoria en victoria, de menos a más, no porque no tenemos problemas, precisamente porque ese problema el Señor lo torna en bendición cuando estamos equipados con la armadura de Dios, hermanos. Y creo que el último punto, pues la espada del Espíritu, y la dejo ahí para dejarle el tiempo a mi esposo y ya después.
Bendiciones a todos nuestros hermanos, nuestro hermano Mateo Pedro, Dios le bendiga, y a todos los que siguen ahí conectados, hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Amén, amén. Bueno, pues por último, casi por último, nos dice la palabra de Dios que tenemos que estar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Dice, y tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuán necesario es llevar esta palabra a donde quiera que vayamos, porque esta palabra es la que nos muestra el camino, es el mapa a seguir, como usted lo quiera llamar. Esta palabra es la que nos muestra aún el mismo corazón de Dios. Esta palabra nos da a conocer lo que Dios tiene en su corazón, lo que Dios quiere para usted. Esta palabra es el mapa que nos va a llevar hacia Dios, hacia donde Dios está. Amén. Esta palabra, si la seguimos, dice la misma palabra que ella nos guiará a toda verdad y justicia. Por eso el apóstol Pablo les exhorta a los efesios y les dice que tenemos que llevar esta palabra, que es la espada del Espíritu. Y podemos ver que está Espíritu con E mayúscula, que es Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo de Dios. Esta palabra es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra que usa el Espíritu Santo de Dios para hablar a nuestras vidas. Porque ahora mismo, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, dijo, no os dejaré huérfanos, sino que os mandaré al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Y ahora el Espíritu Santo de Dios usa esta palabra para hablar a su vida, para hablar a mi vida, en su necesidad, en mi necesidad. El Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Cuando usted hizo esa confesión de fe, que aceptó a Cristo en su corazón, ese fue un regalo de Dios que nos dio, que dijo, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Y ahora Él está en nuestro corazón. Él es el que nos rige, Él es el que nos guía, porque Él es nuestro consolador. ¿Qué quiere decir consolador? Es cuando usted se siente mal, se siente angustiado, el Espíritu Santo es su consolador, Él lo consuela. Eso es lo que quiere decir consolador, que Él nos consuela en nuestras necesidades, en nuestras debilidades, en lo que nos pasa a diario vivir. El Espíritu Santo usa la palabra, que es la espada, para hablar a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que esta palabra es como una espada de dos filos, que entra a lo más profundo de nuestro corazón y observa lo que no sirve en nuestro corazón y corta, pero la misma palabra nos sana. La palabra misma le corta donde hay que cortar, donde Dios tiene que tratar en su vida. Pero esta misma palabra también le sirve como ungüento para sanar esa herida que hizo la misma palabra, cortando lo que a Dios no le agrada. Podemos ver que esta palabra es muy importante, porque sin ella no sabríamos a dónde ir. Dice la palabra de Dios que es como lumbrera a nuestro camino. Esta palabra va a alumbrar su camino, su caminar, para que usted no caiga, no tropiece en esta vida. Amén. Esta palabra nos guía a toda verdad. Esta palabra nos da esperanza cuando sentimos que ya estamos caídos. Esta palabra es el camino a seguir, porque Jesucristo mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta palabra nos enseña cómo nuestro Señor Jesucristo vino y vivió por esta palabra. Él aplicó esta palabra aún a sus adversarios cuando Él tenía que aplicarla. Porque Él, siendo Dios, estando en un cuerpo humano, tuvo que vivir y regirse conforme a esta palabra. Porque Él mismo hablando decía que Él no vino a quebrantar la palabra, sino a cumplir la palabra de Dios. Por eso podemos ver que esta palabra es lumbrera a nuestro camino, para cuando usted se encuentre en su necesidad, que usted puede escudriñar estas palabras. Dice, porque os parece que en ellas encontraréis
la vida eterna. Esta palabra es la que nos da a conocer el mismo corazón de Dios, lo que Dios quiere para su vida, lo que Dios quiere que usted haga y podamos seguir adelante con esta bendita palabra. Esta palabra es la que usted le puede aplicar al enemigo cuando venga con esos dardos que lo quieran desanimar. Esta palabra es espada para que usted pueda pelear contra el adversario y pueda derrotarlo en esa debilidad, en ese problema que usted pueda tener en su vida. Amén. Por eso esta palabra el apóstol Pablo le dice a los efesios que no se olviden de llevar esta palabra, porque es espada del Espíritu para contrarrestar al enemigo. Amén. Y podemos ver que esta palabra nos sirve para que nosotros podamos seguir adelante y podamos ver que nuestro Señor Jesucristo dijo que estaría con nosotros aún hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermanos, pues bendiciones allá a nuestro hermano Eliseo Matus, Dios le bendiga, hermano, y claro que sí, con mucho gusto vamos a estar orando por usted, por su esposa, por su matrimonio, que sea Dios obrando conforme a su infinita misericordia. Para Él no hay nada imposible, hermanos. Él es quien hace la obra en nuestras necesidades, en nuestras vidas, hermanos. Nada más tenemos que disponer pues nuestro corazón, hermanos, para el Señor, y que el Espíritu Santo sea guiándonos y dirigiéndonos cuáles son los cambios que necesitamos hacer, y lo que nosotros no podemos cambiar, Dios lo hace, hermanos, pero Dios es grande y es poderoso, y vamos a estar orando por usted. Bendiciones donde quiera que se encuentre, hermano, y vamos a ponerlo aquí, y seguiremos orando también en nuestros hogares, hermanos. Y pues bueno, hermanos, la palabra del Señor nos ha ido estando hablando, hermanos, lo que es la importancia de la armadura de Dios, hermanos, la espada del Espíritu, hermanos. La palabra del Señor dice que es con la que podáis apagar, dice, los dardos de fuego del maligno. Pero también, hermanos, la palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios como a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que podamos, hermanos, hacer buen uso de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que se refiere aquí con hacer buen uso, hermanos, de la palabra del Señor? Hay personas que utilizan la palabra, hermanos, solamente para condenar y juzgar a las personas, para justificarse de sus malos hechos. Hay muchos versículos que la gente transgiversa para justificarse. Es que Dios es amor, y hasta ahí se queda con el amor de Dios, pero también es fuego consumidor. Y utilizan la palabra, hermanos, para justificarse de sus malas obras. Conociendo la palabra, hacen uso de ella, pero para justificarse, o para juzgar, o para condenar. Y la palabra dice que debemos de usar bien la palabra de verdad. La palabra de Dios ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es esta palabra la que nos va a enseñar, hermanos, cómo dirigir nuestras vidas, cómo hacer esa buena obra en nuestra vida, en nuestro alrededor, y poder ser testimonios vivientes del poder de Dios, que hay un Dios transformador, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que hace maravillas, obviamente en aquella persona que recibe la palabra, que cree la palabra y que vive por la palabra de Dios, hermanos. Porque es imposible que una persona que no obedece la palabra vaya a poder, hermanos, dar ese testimonio. Porque no es el hecho conocer. La palabra dice que Dios no busca oidores, sino hacedores de su palabra. Podemos conocer mucho, pero si no vivimos, si no practicamos y ponemos por obra, esa palabra es infructuosa y es muerta, hermanos. Entonces, para poder recibir, hermanos, esas promesas, esas bendiciones que están aquí en la palabra, necesitamos ser hacedores de la palabra del Señor, hermanos. Un ejemplo bien sencillo, hermanos, es la palabra del Señor dice que nos unimos en matrimonio hasta que la muerte nos separe, ¿verdad?
Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Ah, ya me gustó aquella, pues ahora me voy con aquella. Ya la que tengo en casa, pues ya se puso gordita, ya requiere cambio. Eso no es lo que la palabra enseña. ¿Y qué cosecha en su vida? Destrucción. ¿Qué cosecha en su vida, hermanos? Su familia destruida, sus hijos, hermanos, desviados por caminos torcidos, en alcoholismo, en drogadicción, porque hirieron los padres a sus hijos con sus malas decisiones. Entonces, es fácil, hermanos, escuchar la palabra, saber la palabra. Es difícil vivirla, porque esta palabra nos va a corregir de nuestro camino torcido. Esta palabra nos va a enseñar lo que no está bien en nosotros, hermanos. Esta palabra, hermanos, nos va a enseñar a vivir en justicia y en rectitud delante de Dios. Y muchas cosas son contrarias, hermanos, a nuestra naturaleza carnal. Como la palabra nos manda amar, hermanos, y bendecir a nuestro enemigo. La carne se esponja y dice, eso no me cae bien y eso no me entra. Perdonar, orar por él, ¿cómo va a ser posible? Es contrario a la palabra. Por eso es que no todos, hermanos, no todos se nos hace difícil obedecer la palabra, hermanos. A mí se me hace difícil muchas veces, pero es mi obligación obedecer la palabra, porque estoy en esta carne, pero esta carne se tiene que sujetar y se tiene que doblegar a lo que la palabra del Señor nos enseña, hermanos, porque esta carne aquí se va a quedar, se va a hacer polvo, del polvo fue tomada y al polvo va a volver. Entonces es esta palabra, hermanos, la que nos da la promesa de vida eterna, pero tenemos que vivirla y ponerla por obra, porque precisamente el pueblo judío, el pueblo de Israel fue esparcido por las naciones, no recibió las promesas precisamente porque no vivieron la palabra, lo que el Señor les había mandado que hicieran, no lo vivieron, no lo practicaron, no lo pusieron por obra, y por esta causa, hermanos, pues fueron esparcidos. Y gracias al Señor por su infinita misericordia, que ellos, como dice la palabra, que fueron desarraigados del olivo natural, y nosotros que ni siquiera éramos olivos fuimos injertados, alcanzando la gracia y la misericordia del Señor. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, y por causa de que el pueblo judío rechazó a su Mesías, pues entonces la gracia nos alcanzó a nosotros. Hermanos, no cometamos el mismo error que el pueblo de Israel cometió. Vamos a vivir la palabra, poner por obra la palabra y poder vivir de acuerdo a lo que la bendita palabra del Señor nos enseña. Es en contra de nuestra naturaleza, es muy verdad, hermanos, es muy cierto, pero la carne, hermanos, para nada aprovecha, porque la carne aquí se queda. Hay que alimentar el espíritu y poder doblegar esta carne a los pies de Cristo, buscándolo en comunión y en oración, para que nuestro espíritu se fortalezca y poder, hermanos, ser guiados por el espíritu y no por la carne, que solamente nos hace meter en problemas y nos hace ser desagradables delante de Dios, hermanos. Esperamos que esta palabra haya podido ser de bendición y que nos empecemos a equipar, hermanos, con estas herramientas que el Señor nos ha dejado en la palabra. Todo buen soldado tiene que tener, hermanos, su armamento completo, y nosotros tenemos este armamento aquí en la bendita palabra del Señor, que lo hemos ido mencionando, hermanos: la coraza de justicia, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, el cinturón de la verdad, hermanos. Así que pongámonos esta vestimenta, este armamento, hermanos, para poder ser cristianos que vayamos de menos a más, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, porque a eso el Señor nos llamó, hermanos. Amén, amén. Sí, gracias le damos a Dios por estos principios que nos ha hablado esta mañana, porque también los hemos aplicado a nuestras vidas. Podemos ver cómo el apóstol Pablo, aun cuando les escribe esta palabra a los efesios, él se encontraba encarcelado, porque la palabra nos habla adelante en este mismo capítulo que él estaba encarcelado, y él, a pesar de estar encarcelado, tiene la fuerza y la fortaleza del Espíritu Santo para escribir estos principios a la iglesia de Éfeso. Amén. Y podemos también aplicarlo a nuestras vidas, que nosotros podamos armarnos con esta armadura para contraatacar al enemigo. Pero me gusta más cuando el apóstol Pablo
acaba concluyendo con esta carta a los Efesios, donde dice, en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Versículo 18. Si tenemos toda esta armadura, pero también tenemos que doblar nuestra rodilla en oración, porque todo va de la mano. Tener la armadura de Dios, pero siempre estar allí doblando nuestras rodillas en oración para que el Señor nos dé la fuerza y la fortaleza y podamos, como decía mi esposa, ser unos guerreros valientes y esforzados para defender nuestra fe. Amén. Aleluya. Que en este año nuevo que va a comenzar ya en unos cuantos días, que nosotros podamos vestirnos con esa armadura de Dios y podamos decirle a Dios, dame en este año nuevo que tú me das de vida, dame esa fuerza y fortaleza para yo vestirme con esta armadura que tú me has dado. Porque esta palabra se le dio a los Efesios, pero esta palabra era para ellos y ahora es para nosotros. La palabra no pasa de moda, como dicen por ahí, que ya estamos anticuados, que ya esta palabra no se aplica. Claro que sí, esta palabra se aplica para generaciones en generaciones, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Esta palabra es viva y esta palabra se va a dejar de aplicar cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Entonces es que esta palabra habrá hecho su trabajo. Amén. Mientras hay vida hay esperanza, dice la palabra de Dios, y mientras usted tiene vida, tiene esperanza de Dios. Pues muchas veces decimos, ya cuando yo esté más avanzado de edad, ya cuando me haya disfrutado la vida, ¿y quién le garantiza a usted que usted va a vivir el día de mañana? No tenemos la vida comprada. Dice la palabra de Dios que hoy es el día de salvación. Hoy es su oportunidad porque hoy usted está escuchando esta palabra. ¿Quién nos garantiza que el día de mañana vamos a vivir? Ahora es que el Señor nos habla y esta palabra se hace viva hoy. El apóstol Pablo escribía a los Efesios en el tiempo del apóstol Pablo, pero también ahora se aplica para nosotros. Porque la palabra de Dios es para el pasado, el presente y aún el futuro. Amén. Entonces, como a manera de, no sé, a manera de, pues, de súplica, yo le quisiera pedir que usted examine su vida. Y si hay alguna de esta armadura que usted está faltando, pídale al Señor fuerza y fortaleza para que usted pueda armarse con esta armadura de Dios. Para que usted pueda ser un guerrero vencedor en este 2020 que ya casi está por comenzar en unos cuantos días más. Que usted pueda decir ahora en este año nuevo que el Señor me da, yo me voy a esforzar más, me voy a armar con esta armadura y en el nombre de Jesús voy a ser más que vencedor. Porque no es en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas nada podemos lograr. Todo lo que hacemos y lo que tenemos es por misericordia de Dios. Que nunca se nos suba ese ego y digamos, por mi fuerza yo hice esto, por mi sabiduría yo sé esto. No, nada sabemos. La palabra misma dice, el que sabe mucho hágase como que no sabe nada. Porque la mucha sabiduría puede aún hacerlo que no sepa nada. ¿Por qué? Porque si usted hace que ese ego se le suba a usted, está dándose la gloria a usted y no a Dios. Y todo lo que sabemos y tenemos es de Dios. Amén. Y siempre la honra y la gloria es para Dios. Amén. Y pues esperamos que esta palabra haya sido de edificación a su vida. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo con usted, apoyando el ministerio de mi esposa. Y pues mientras el Señor nos dé vida y fuerza, pues seguiremos adelante. Amén. Amén, hermanos, pues es en la gracia y la misericordia de Dios en la que caminamos, hermanos, y es por su pura misericordia que seguimos en pie. Así que bendiciones ahí a nuestra hermana Rosalba López, a mi sobrina Alejandra Lara, Dios te bendiga, un gusto saludarte, Ale, y bendiciones a toda la familia por allá, y que tengan un feliz año nuevo. Pues hermanos, este es el último programa de este año 2019, se ha ido. Yo no sé si usted se siente completo, satisfecho de su vida espiritual en el Señor, o si hay algo, hermano, en lo que usted propóngase a hoy, este 2020, hermano, un cambio espiritual, un cambio mejor, un cambio de crecimiento, que en este 2020 sea mejor que el 2019, que este 2020, hermano, se proponga ponerse esa armadura, ponernos esa armadura. Y si por ahí ya traíamos el cinturón de la verdad medio flojo, nos lo apretemos, hermanos, nos ciñamos bien, hermanos, y el yelmo de la salvación se nos iba cayendo,
pues vamos a acomodárnoslo, hermanos. Si el calzado del evangelio lo dejamos ahí abandonado, hermanos, vamos a ponerlo, hermanos, y poder compartir las buenas nuevas de salvación, hermanos, con aquellos que tienen necesidad. Que este sea un cambio de bendición de este 2020, hermanos. Siempre se propone uno, ¿verdad? Y en los mensajes que escuchamos se deseo lo mejor, que seas bendecido, que seas prosperado, y son deseos de todo corazón y son bien recibidos. Pero para poder ser bendecidos y ser prosperados necesitamos poner por obra la palabra de Dios, hermanos. Este es el manual para ser bendecidos. El Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y le manda, hermanos, a poner por obra la palabra del Señor, a meditarla, a recordarla, para que le vaya bien y su vida sea prosperada en su caminar. Y aquí encontramos, hermanos, el secreto de la bendición a través de la bendita palabra del Señor. Así que, hermanos, pues para tener un año de bendición, un año de victoria, necesitamos vivir de acuerdo a esta bendita palabra, la palabra de Dios, que sea la que nos gobierne, y equiparnos con esta armadura, hermanos, la armadura de Dios. Así que esperamos que sea de bendición. Y pues, hermanos, gracias a todos aquellos que compartieron el video. Que Dios les bendiga, que el Señor llene sus vidas concluyendo este año. Y pues, hermanos, el 2020 venimos y empezamos nuevamente, hermanos, dándole gracias al Señor por 3 años de bendición, 3 años de programación. La gloria y la honra sea para Dios por todo lo que Él ha hecho, por esas vidas que han sido bendecidas a través de estos programas, de la palabra que se comparte con nuestros hermanos que nos acompañan, hermanos que son de grande bendición para mi vida. Así que, hermanos, este 2020 vamos a comenzar el primer lunes. Viene con nosotros mi pastor Bernardo Mateos a compartir la palabra. Se va a gozar. Le invito a que nos acompañe, hermanos, y pues estaremos a las personas que están aquí en los Estados Unidos, en cualquier parte de los Estados Unidos. Si usted se comunica, se conecta con nosotros, vamos a estar regalando CDs, hermanos, música de alabanza, música hermosa que le va a edificar su vida. Así que les invitamos a que se conecten. Comenzando el 6 de enero vamos a estar teniendo pues esa inauguración, esa celebración, celebrando este aniversario, 3 años de bendición, compartiendo la palabra aquí por Vive Radio Digital, en su programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Y vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Que el Señor bendiga sus vidas de una manera muy especial. Vamos a presentar a Eliseo Matús en oración, y a su esposa Cindy Campero por su matrimonio. Cualquiera que sea su necesidad, Dios la conoce. Y en esta hora pues le invito a que ore con nosotros, hermano. Padre,